Muy buenas tardes a todos aquí en toda la región. Ciertamente es un gran placer estar nuevamente con ustedes, como siempre. La Biblia, como se sabe, es un libro extremadamente diverso. Alguna historia, profecía, la ley, dichos sabios, poesía, cartas, parábolas, alabanza, oraciones, está lleno de símbolos, personas e historias. Las historias son un poderoso activador de la memoria. Nos conectamos muy profundamente con las historias, mucho más que con una simple enumeración de hechos. Una de las técnicas más poderosas que utiliza un orador es incluir una historia. Conquista a la audiencia de una manera profunda y poderosa. Quizá incluso ahora se encuentren más atentos a qué historia podría yo estar a punto de contar. En un sermón reciente, traté sobre el arca. Abordé el tema del testimonio y ese mensaje nos llevó al arca del testimonio o el arca del pacto. Hoy quisiera profundizar un poco más en lo que esa reliquia sagrada era, la travesía que realizó y lo que se puede aprender de ello. Es mucho más que una película de Indiana Jones. Quizás eso sea lo primero que nos venga a la mente, una poderosa reliquia ahora perdida en las brumas del tiempo. Un arma peligrosa escondida en un vasto almacén gubernamental para proteger sus secretos. Repasaremos en dónde fue construida, los diversos lugares a los que fue, dónde terminó y para qué era. Comencemos por dónde fue creada, el desierto del Sinaí. Vamos a Éxodo 25, por favor. La primera de nuestras ubicaciones es el desierto del Sinaí. ¿Qué era esa arca? Examinemos qué era, no lo que se podría pensar que haya sido. Algo que hayamos visto en imágenes, sino exactamente cómo se describe, de qué estaba hecha, qué tamaño tenía, para qué era, por qué existía. En Éxodo 25, como se sabe, Dios da instrucciones detalladas para el tabernáculo y muchos de los utensilios y características, entre ellos estaba el arca. Se recoge una serie de ofrendas del pueblo, materiales para el tabernáculo y su contenido, y luego hay instrucciones específicas sobre qué construir con ellos. Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, y no se quitarán de ella. La palabra hebrea para arca es Aarón. Puede significar un cofre para dinero u ofrendas. Puede significar un sarcófago. El féretro de José también se describe con la misma palabra. Los huesos de José fueron puestos en un Aarón. Es un arca en el tabernáculo y en el templo, como se verá. Y como se leyó, era bastante compacta. Los codos no son medidas que normalmente se utilizan hoy. Equivaldrían a algo así como 1,7 o 1,14 metros de largo por 61 centímetros de alto. No llegaba a 1,20 metros de largo. Era apenas un poco más de 60 centímetros de alto y de profundidad. Estaba hecho de materia de acacia, que es una especie de madera de varios tipos que crece hasta 6 metros de altura. El tronco puede tener unos 60 centímetros de grosor, por lo que es suficientemente grande como para obtener tablas de madera como para construir un cofre. Los árboles se encuentran en abundancia en el Sinaí. Dios instruyó a Moisés a usar madera de acacia en la construcción del arca, no solo para el arca, sino también para el tabernáculo y el altar del holocausto. La madera de acacia es de grano cerrado y no es fácilmente atacada por insectos. Eso sería muy útil porque tendría, como veremos, una vida muy larga. ¿Cuánto pesaba? No sabemos realmente, pero algunos han especulado y es interesante. Realmente depende de qué tan grueso era el recubrimiento de oro. El oro es un material que puede martillarse muy fino y ese recubrimiento podría haber sido bastante grueso o muy fino y ligero. Algunos comentaristas calculan que pesaba unas 183 libras.
bastante fácil de levantar entre varios hombres. Otros pensaban que pesaba más de 500 y hasta 4000. Eso parece exagerado, difícil de creer. Como se verá en la historia de Usa, quien muere al intentar sostener el arca con una mano cuando iba en un carro, sería un poco difícil si pesara el doble de lo que pesa una Ford Maverick. Algunos comentaristas resuelven esto con explicaciones creativas, señalando que quizás Dios simplemente les dio fuerza para levantar este objeto de 4000 libras. Suena un tanto tonto. Un detalle más. Hagamos una imagen mental. Esta caja de oro, las varas, dos a cada lado. ¿En qué parte de la caja estaban? ¿Dónde estaban ubicadas esas varas? Estaban a lo largo de la caja, justo debajo del nivel de la cubierta. Un detalle que llama la atención, que acabamos de leer, que destacó, era que los anillos estaban en las patas, así que las varas, en realidad se supondría estarían cerca de la parte inferior de la caja, no quizá como se han visto en imágenes o en películas. ¿Qué contenía? Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Testimonio aquí en hebreo es idut, I-D-U-T, significa testimonio o testigo o leyes. Son las dos tablas de piedra, la copia escrita de los preceptos y del pacto, dados a Moisés. Veamos Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 y 6. Esta es una de las cosas que se guardaban en el arca. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Contenía este pacto, estos 10 mandamientos escritos en piedra, la segunda copia. Era un acuerdo legalmente vinculante al cual los israelitas habían accedido, y el arca contenía esto como recordatorio de ese pacto y de esa relación. Hoy esa tradición continúa en la sinagoga judía. Actualmente los judíos colocan rollos de la Torá en una caja pequeña llamada el Aron Kodesh, o el Arca Sagrada. Hay una caja en la sinagoga judía que contiene una copia de la ley, a manera de referencia a esto. Si se observa Hebreos 9:3, destaca un par de objetos más que estuvieron en algún momento entre el contenido del arca. Hebreos 9:3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Leemos acerca de las tablas de la ley. El segundo objeto aquí es el maná. Vamos a Éxodo 16:33. Éxodo 16:33 se da instrucción acerca de este maná, que también debía guardarse en el arca. Éxodo 16:33, Moisés también dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y colócalo delante del Señor para que sea guardado para sus generaciones. Como el Señor mandó a Moisés, así Aarón lo colocó delante del testimonio para ser guardado. Los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron el maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán. Esta es otra medida que no se usa mucho hoy. Un gomer es la 10ª parte de un efa. Un gomer es como 2 kilos o 4 libras y media. El maná, como se sabe, fue la fuente de alimento provista milagrosamente por Dios a los israelitas durante este tiempo mientras vagaban 40 años en el desierto. Se describe como una sustancia blanca parecida a semillas de cilantro, que son pequeñas y redondas. Tenía sabor como de hojuelas hechas con miel y podía molerse, hacerse harina, hervirse, hornearse en pan. No se sabe exactamente qué era y tampoco ellos lo sabían. Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Esa es la idea de esa palabra. ¿Cuánto de eso debían guardar en el arca? Un gomer es 1.6 cuartos secos.
4.5 libras más o menos, como les dije. Básicamente, un poco más grande que una botella de refresco de 2 litros. Quizá nos ayude a tener una idea clara. Un poco más de medio galón. Esto representa lo que cada persona debía recoger cada día. La porción diaria de cada persona. Eso es lo que se guardó en el arca, en esta vasija. Éxodo 16-19, si se retrocede un par de versículos, se recuerda que a los israelitas se les dijo que recogieran el doble en viernes y que milagrosamente se conservaría hasta y durante el Sabbat, para que no tuvieran que salir a recoger más alimento en la mañana del Sabbat. Éxodo 16-19, ninguno guarde nada de ello hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente. Pero crió gusanos y apestó, y Moisés se enojó contra ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que necesitaba para comer, y cuando el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, como 4 kilos para cada uno, a unas 8.8 libras. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber, y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo, el Sabbat consagrado al Señor. Lo que tengan que cocer al horno, cuézanlo hoy, y lo que tengan que cocinar, cocínenlo hoy, y todo lo que sobre déjenlo a un lado y guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron para la mañana, según había mandado Moisés, y no apestó ni crió gusanos. Cada semana tenían este milagro sucediendo. No ocurría en ningún otro día, sino solo en el Sabbat. Versículo 25. Y dijo Moisés: cómanlo hoy, porque es el Sabbat del Señor. Hoy no lo hallarán en el campo, 6 días lo recogerán, pero el séptimo día es Sabbat, en el cual no será hallado. Si piensan en este maná que fue recogido, en cualquier día de los días de la semana, uno de los 6, fue puesto en una vasija y colocado en el arca, y no produjo gusanos, y no se pudrió, y no se derritió. Fue guardado en el arca. De nuevo, otro acontecimiento milagroso. El otro objeto que se menciona que estaba en el arca es la vara de Aarón. Vamos a Números 17, la vara de Aarón que reverdeció. Leamos acerca de este milagro en Números 17. Inmediatamente antes de esta sección está el caso de Coré, Datán y Abiram, una rebelión que había sido detenida. Después de eso, una plaga que había sido detenida, después de haber matado a 14.700 personas. Pero aún después de todo eso, había necesidad de demostrar con quién estaba trabajando Dios y quiénes eran los líderes escogidos por él. Número 17:1. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma 12 varas, una vara por cada casa paterna, de todos sus dirigentes de casas paternas. Escribe el nombre de cada uno en su vara, y en la vara que corresponde a Leví, escribe el nombre de Aarón, pues habrá una vara para cada jefe de casa paterna. Pondrás estas varas en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me encontraré con ustedes. Y sucederá que florecerá la vara del hombre que yo escoja. Así quitaré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Realmente es asombroso que los israelitas todavía estuvieran tan descontentos y queriendo hacer lo que les diera la gana, queriendo rebelarse contra Moisés y Aarón. Solo para tener una dimensión, esto aparece en muchos comentarios. La vara de Aarón que reverdeció se considera como un bastón para caminar, tal vez tan alto como una persona. Pero eso no cabría en el arca, y en ningún lugar aquí dice que esta sea la vara de Aarón con la que convirtió el Nilo en sangre, o con la que realizó los milagros en Egipto. Hay otra confusión que en realidad no existe cuando se observa en detalle. La vara no pudo haber medido mucho más de 1,20 m, si iba a caber en el arca. Piensen en esos términos. Versículo 6. Moisés habló a los hijos de Israel y todos sus dirigentes le dieron varas, una vara por cada dirigente de cada casa paterna, 12 varas en total, y la vara de Aarón estaba entre sus varas. Recuerden, había nombres en cada vara y el nombre de Aarón fue escrito en una de ellas. Luego Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo de reunión.
Y sucedió que al día siguiente Moisés entró en el tabernáculo de reunión y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado, echado botones, dado flores y producido almendras maduras. Entonces Moisés llevó de delante del Señor todas las varas a los hijos de Israel. Ellos las vieron y tomaron cada uno su vara. Entonces el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio, para que sea guardada como señal para los rebeldes. Así hará cesar sus quejas contra mí, para que ellos no mueran. Consideremos este milagro por un momento. Tomando el texto tal como está escrito, ¿qué se habría requerido? ¿Qué habría significado la aparición de brotes en un palo de madera seca de la noche a la mañana? Solo eso ya habría sido milagroso para esta vara de madera que brotara. Pero especialmente de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo tarda una flor en crecer desde un brote? Vamos a visitar una fuente que se llama ifagroup.com, una corporación multinacional y proveedor líder global de fertilizantes especiales que opera a través de 19 subsidiarias en todo el mundo, con sitios de producción en Israel, entre otros lugares. Específicamente para los almendros, y esto es algo que tuve que buscar con ellos, no está en mi banco de memoria, el tiempo de floración tiene gran importancia, debido a la incidencia de 3 factores: polinización, lluvia y heladas. La floración dura un promedio de 25 a 28 días. Puede estar en un rango de 15 a 40 días. Un almendro típicamente tarda alrededor de un mes en producir flores. La flor luego se convierte en un fruto o una semilla, la almendra, pero de nuevo, eso toma tiempo. La fructificación comienza en árboles que tienen solo de 3 a 4 años de edad. Los almendros pueden producir por más de 50 años y el crecimiento del fruto tiene 2 etapas. La primera comienza aproximadamente 20 días después del punto máximo de floración y continúa por 8 semanas más, así que el fruto, las flores toman aproximadamente medio mes, 20 días, luego 8 semanas para que crezca el fruto, y luego está la demora del crecimiento del fruto y el desarrollo de la almendra dentro. Al menos son alrededor de 11 semanas desde la flor hasta la nuez. Esto no es algo que alguien hubiera visto suceder de la noche a la mañana. Y este tipo de milagro le sucedió a un palo seco de la noche a la mañana. Eso no es algo que nadie hubiera visto, jamás. Quizá esta vara era de madera de almendro, no lo sabemos, no lo dice. Sería aún más milagroso si no lo fuera. Que esta cosa produjera almendras, sin ser un almendro, de nuevo una señal poderosa. Y esa vara fue guardada en el arca, junto con estos otros 2 elementos. Si miran de nuevo Éxodo 25, ¿para qué era el arca? ¿Cuál era el propósito de esta caja y las cosas que contenía? Éxodo 25 describe la tapa con mayor detalle. Éxodo 25, versículo 17. Harás un propiciatorio de oro puro. Será de 1,10 m de largo y de 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo, de una sola pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra, las caras de los querubines, mirando hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Mientras estaban en el desierto, el arca estaba alojada en el tabernáculo. Tenía que ser llevada donde quiera que fueran los hijos de Israel, así como la columna de fuego de noche y la columna de nube de día los habían guiado fuera de Egipto. Esta era otra señal de la presencia de Dios. Allí me encontraré contigo, les dijo. La gloria de Dios aparecería allí sobre el arca, entre los querubines sobre este propiciatorio.
no solo era un símbolo de su presencia entre ellos, sino de su santidad. Debía ser llevada por estas varas. El arca no debía ser tocada directamente por manos humanas, pero incluso aquellos que estaban lavados, ritualmente limpios en el día de expiación, no debían tocarla. Aarón rociaba sangre sobre el propiciatorio y no frotaba sus manos por toda la superficie. Eran instrucciones muy específicas sobre lo que debía hacerse con este objeto. Números 4 al 6. El sacerdote no debía tocarla, las personas que la llevaban y la movían cuando llegaba ese momento tampoco debían tocarla. Números 4:4. El trabajo de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión se relaciona con las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima un paño, todo de azul. Luego le pondrán sus varas. Versículo 15. Después que Aarón y sus hijos acaban de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces al ponerse en marcha el campamento, vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos de Coat. Todas estas cosas debían ser tratadas con gran respeto y reverencia. Estaban asociadas con Dios y su presencia, no debían tomarse a la ligera. También era un símbolo de la accesibilidad de Dios, aunque había respeto y una distinción, santificación, santidad de estos objetos, se hace una diferencia entre lo santo y lo común. Dios eligió este objeto para manifestar dónde había escogido habitar entre su pueblo. No estaba distante, sino que estaba cerca, de esa manera justo entre ellos, en el centro de su campamento. Vamos a Josué 3. Cuando llegó el momento de cruzar el río Jordán, el arca jugó un papel importante. Estaban a punto de entrar en la tierra prometida. A Josué se le dijo que el arca tenía un lugar en este acontecimiento. Josué 3:8. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense acá y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que Él ciertamente echará de delante de ustedes a los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. He aquí el arca del pacto del soberano de toda la tierra cruzará el Jordán delante de ustedes. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra se posen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse. Este milagro serviría como otro indicador de que Dios estaba con ellos, que Él pelearía sus batallas, que su presencia iría delante de ellos. Avanzando un poco, Josué 6, recordamos que el arca es llevada alrededor de la ciudad de Jericó. Josué 6:6. 6:6 de Josué. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: lleven el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 cornetas de cuernos de carnero delante del arca del Señor. Dijo además al pueblo: pasen y rodeen la ciudad. Los que están armados pasen delante del arca del Señor. Dios estaba aquí todavía guiando al pueblo con el arca, y milagrosamente hizo que la ciudad cayera. Algunas lecciones inmediatas de este tiempo en el desierto. El deseo de Dios es habitar con su pueblo entre ellos, pero su presencia requiere reverencia, respeto, una forma adecuada de acercarse a Dios. Dios es quien decide cómo será adorado y cómo debemos acercarnos a Él. ¿Cuál es el proceso? Nosotros no decidimos eso por nosotros mismos. Ya avanzaremos y veremos eso. La segunda ubicación principal que encontramos del arca es una ciudad llamada Silo. 12 capítulos después, Josué 18.
El arca reposa allí por un tiempo. Josué 18. Varios pueblos han sido conquistados. Varios de estas listas de pueblos han sido combatidos. Algunas victorias, otras derrotas. Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e instalaron ahí el tabernáculo de reunión. La tierra estaba sometida delante de ellos y en este punto la tierra finalmente se subdividió en áreas de herencia para cada tribu. Silo es una ciudad en la región montañosa de Efraín, a unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Muy céntrica. Y Jerusalén en ese tiempo todavía no estaba bajo control de Israel. Encontramos eso después, leeremos sobre eso en unos minutos. Y entendemos que durante este periodo, el de los jueces, desde Josué hasta jueces, hasta el tiempo de Samuel, como veremos, es un periodo de aproximadamente 300 años. La adoración a Dios, la observancia de las fiestas, los días santos, esto se hacía en el tabernáculo, el altar. Eso sucedía aquí, en este lugar santo, con todo su contenido y utensilios, incluyendo el arca. De nuevo, por 300 años el arca estuvo aquí. La ciudad era el centro de la vida religiosa, en la medida en que los israelitas eran más o menos religiosos. No eran particularmente religiosos durante el tiempo de los jueces, como recordamos. Ya hablaremos de eso en un momento. Pero este era el lugar donde la gente venía de otras áreas en Israel para adorar a Dios. Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1, versículos 1 al 3. Había un hombre en Ramataim Sofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf el Efrateo. Y tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Ahí estaban los hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes del Señor. Recordamos a Elí como el sacerdote que servía ahí. Sus hijos eran bastante corruptos. Eso resultó en su propia ruina, pero aquí en esta ciudad, Ana ora por un hijo. Este hijo, Samuel, crecería para servir como uno de los profetas de Dios aquí en esta ciudad. Este lugar durante este periodo de 300 años habría sido la ubicación y la sede del tabernáculo. Ya no se llevaba el arca de un lado al otro, de la manera en que se había hecho durante todos esos años antes. Vamos a Salmo 78, no siempre permanecería así. Salmo 78, versículo 58. Ahí dice, lo airaron, con sus lugares altos y con sus imágenes lo provocaron a celos. Esas eran otras formas de adoración, ídolos. Dios lo oyó y se encendió en ira. En gran manera rechazó a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó su poderío a la cautividad y su gloria en manos del enemigo. Vemos esto mencionado también en Jeremías, mucho más tarde en el tiempo, pero una referencia a esta ciudad, Jeremías 7, 12. Se refiere a este como un lugar de desolación, Jeremías 7, 12. Vayan pues a mi lugar que estuvo en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que le hice, a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, dice el Señor, por cuanto han hecho todas estas obras y a pesar de que les hablé persistentemente no escucharon, y cuando los llamé no respondieron, por eso, como hice a Silo, eso haré a este templo que es llamado por mi nombre, en el cual confían, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres. Los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Silo en algún momento sería destruido. Ya lo veremos en un momento si regresan a 1 Samuel 4. ¿Qué causa que el arca sea removida de esta ciudad, donde había estado por 300 años? Y 300 años es mucho tiempo.
Pensemos un poco en lo que estaba ocurriendo en este país hace 300 años. Eso fue incluso antes de la fundación de este país, hace mucho tiempo. Estamos haciendo una pequeña revisión general de la cantidad de años aquí. Primera de Samuel 4, versículo 1. Por aquel tiempo, Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos se dispusieron para combatir contra Israel, y cuando se libró la batalla, Israel fue vencido ante los filisteos, quienes mataron en el campo de batalla unos 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel preguntaron, ¿por qué nos ha causado hoy el Señor una derrota así ante los filisteos? Hagamos traer acá desde Silo el arca del pacto del Señor, a fin de que venga en medio de nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Quizá recordando Jericó, otras batallas, tal vez donde el arca había sido usada de esa manera, por instrucción de Dios. Y aquí ese no era el caso. Versículo 4. Entonces el pueblo envió a Silo e hicieron traer de ahí el arca del pacto del Señor, que tiene su trono entre los querubines. Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron el estruendo de júbilo, preguntaron, ¿a qué se debe este estruendo de gran júbilo en el campamento de los hebreos? Cuando se enteraron de que el arca del Señor había sido traída al campamento, tuvieron miedo y decían, los dioses han venido al campamento, y añadían, ¡ay de nosotros! Conocían la historia, porque semejante cosa no había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de mano de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Los israelitas aquí estaban actuando por su cuenta. No era instrucción de Dios sobre llevar el arca para pelear la batalla. Estaban tratando el arca como una especie de objeto mágico. La confianza realmente no estaba en Dios ni en el poder de este objeto mágico, simbólico, y perdieron por segunda vez. Y el arca es capturada, robada, tomada de Israel y llevada a la tierra de los filisteos. Hay unas cuantas lecciones de esto, este periodo de 300 años en Silo. No podemos obligar a Dios a hacer algo según nuestro horario. No manipulamos su tiempo ni cambiamos sus intenciones. Experiencias pasadas, como las de Israel en Jericó, no eran garantía de una bendición actual. Y solo porque el arca estuvo en ese lugar por tanto tiempo, un lugar sagrado, no garantiza que el pueblo estuviera siendo fiel y que sería recompensado. La obediencia seguía siendo requerida y eso fue lo que falló durante ese largo periodo. No se trataba de la ubicación, sino de lo que estaban haciendo allí, cómo vivían, cómo estaban usando el poder que Dios proveía. La tercera ubicación general de la que hablaremos es en la tierra de los filisteos, en la tierra de Filistea. Y durante su tiempo con los filisteos, el arca es llevada a 3 ubicaciones diferentes. Primera de Samuel 5, 1. Primera de Samuel 5, 1 al 5. Después de haber capturado el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod, en donde tuvo lugar la batalla. Asdod era una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Estaba justo al oeste de Silo, como a 5 kilómetros de la costa. Este territorio está listado en Josué 5 como parte de la tierra asignada a Judá. Pero tuvieron dificultad para expulsar completamente a los filisteos y hubo mucho ir y venir y batallas, como sabemos. Versículo 2. ¿Qué hicieron cuando capturaron el arca? Los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón, el ídolo de su dios local. Versículo 3. Y cuando los de Asdod se levantaron temprano el día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su sitio, pero al levantarse, yo creo que a Dios le estaba poniendo en su lugar, pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón estaba caído en tierra sobre su rostro de nuevo,
frente al arca del Señor, y la cabeza y las manos de Dagón estaban cortadas sobre el umbral. Sobre el tronco le había quedado a Dagón. Por esta razón, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral del templo de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Hubo una memoria a largo plazo de este evento en la cultura filistea. Su ídolo cae repetidamente, se inclina delante del arca de Dios, literalmente tiene sus manos y cabeza rotas delante de este símbolo del Dios de Israel. Hay también una resonancia aquí, tristemente, con la caída de Elí, quien cae y se rompe el cuello justo después de que el arca es capturada y de que sus hijos fueran asesinados. Y aunque aquí se demostró que Dagón era menos poderoso que Yahweh, la adoración de Dagón continuó por cientos de años, ya que durante el período intertestamentario, en el tiempo de los macabeos, el sumo sacerdote Jonatán Macabeo quemó el templo de Dagón en Asdod. Había continuado por muchos cientos de años más. Mientras el arca aún está en Asdod, vamos a 1 Samuel 5:9, los habitantes de la ciudad fueron heridos con llagas, tumores, hinchazones, por lo que envían el arca más adentro, a Gat, a cuyos residentes no les fue nada mejor. 1 Samuel 5:9. Pero aconteció después que la habían trasladado, que la mano del Señor fue contra la ciudad, ocasionando gran pánico, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, de modo que aparecieron en ellos tumores. Tumores, pánico. Recordamos que Goliat más tarde vendría de esta ciudad, y aún en esta fortaleza de gigantes no fueron rivales para el Dios de Israel. Versículo 10. Enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los de Ecrón gritaron diciendo: han trasladado hasta nosotros el arca del Dios de Israel para que nos haga morir a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces mandaron reunir a todos los gobernantes de los filisteos y dijeron: envíen el arca del Dios de Israel y que vuelva a su lugar, no sea que nos mate a nosotros y a todo el pueblo. Pues había pánico de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí, y los hombres que no habían muerto fueron llenos de llagas con tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. No solo había tumores y pánico, sino que esta vez algunas personas murieron, solo porque el arca estaba en su ciudad. Saquen esta cosa de aquí, decían. Ecrón era una ciudad bastante cercana a Gat. Básicamente el arca estaba viajando desde cerca de la costa hacia el interior. Acérquenla a Judá, no la queremos. Y finalmente allí es donde envían el arca. 1 Samuel 6. Hay una serie de regalos supersticiosos que ellos envían junto con el arca, lo cual quizás nos da algunas indicaciones de que esta enfermedad pudo haber sido peste bubónica o algo similar. No lo sabemos con certeza. 1 Samuel 6:1. El arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Dennos a conocer cómo le haremos enviar de regreso a su lugar. Y ellos respondieron: si envían el arca del Dios de Israel, no la envíen sola, sino más bien envíele una ofrenda por la culpa. Entonces serán sanados y entenderán por qué su mano no se apartó de ustedes. Sus propios sacerdotes y adivinos llegaron a esta idea. Ellos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de enviar? Ellos respondieron: darán 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los gobernantes de los filisteos, porque la misma plaga los ha afligido a todos ustedes y a sus gobernantes. Hagan pues figuras de sus tumores y de sus ratones, que destruyen la tierra y den gloria al Dios de Israel. Quizá aligere el peso de su mano sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su tierra. ¿Por qué endurecen su corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que él se había mofado de ellos, ¿no los dejaron ir y se fueron? Ellos dijeron: recuerden que los israelitas despojaron a los egipcios, tomaron oro, joyas y demás, y se lo dieron a los israelitas. Los filisteos están diciendo: lo que sea que tengamos de hacer, hagámoslo. Sacamos esta cosa de aquí. Hagan pues una carreta nueva, dijeron. Luego tomen 2 vacas que estén criando, sobre las cuales no haya sido puesto yugo, aten las vacas a la carreta y hagan volver a sus terneros de detrás de ellas al corral. Algunas lecciones del período de 7 meses del arca en Filistea.
No era un objeto que pudiera tomarse a la ligera. Era un objeto que Dios podía usar para castigar a sus enemigos, los enemigos de su pueblo, aunque ninguno de ellos la había respetado ni a Dios. Dios podía pelear sus propias batallas. Él tenía el control y lo sigue teniendo. Tiene el poder sobre cualquier nación que él quiera. Puede cumplir sus planes y sus propósitos aun por medio de aquellos con quienes no está trabajando. El cuarto lugar al que se va, sigamos leyendo, 1 Samuel 6, 10. Es una ciudad israelita llamada Bet-Semes. 1 Samuel 6, 10. Y los hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que estaban criando y la ataron en la carreta. Eso en sí mismo era una prueba. Las vacas no sabían lo que les estaba pasando. Eso nunca se había hecho con ellas. No estaban entrenadas para el yugo. No solo eso. Habían encerrado a sus terneros en el corral. Luego pusieron sobre la carreta el arca del Señor y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Entonces las vacas se fueron de frente por el camino de Bet-Semes, por el camino mugiendo, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los gobernantes de los filisteos fueron tras ellas hasta la frontera de Bet-Semes. La mayoría de los animales habrían ido en busca de sus crías, particularmente una madre hacia sus pequeños. Pero eso no es lo que sucede aquí. Las vacas caminan directo hacia Israel, directamente por el camino hacia territorio israelita, confirmando una y otra vez que el Dios de Israel es real, que Él era la fuente de este castigo a los filisteos. 1 Samuel 6:13. Sigamos leyendo. Los habitantes de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, y alzando sus ojos divisaron el arca y se alegraron al verla. La carreta llegó al campamento de Josué de Bet-Semes y se detuvo ahí porque había una gran piedra, y ellos entonces partieron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estuvo junto a ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Aquel día los hombres de Bet-Semes hicieron holocaustos y sacrificios al Señor. Bet-Semes era una de las ciudades de los levitas. Por eso había levitas ahí. Era de esperarse que fuera una ciudad en la que los habitantes supieran tratar con respeto este objeto santo, este objeto sagrado y su contenido. A los levitas se les había encargado, como leímos antes, específicamente el cuidado del arca. El método filisteo de transportar el arca no era lo que Dios había instruido. Nunca hubo ningún carro en las instrucciones de Dios. Cuando los de Bet-Semes sacrificaron las vacas como holocausto, probablemente pareció una respuesta correcta o una buena idea, como agradecimiento por la bendición del regreso del arca. Pero los holocaustos debían ser animales machos. Quizás esto fue una falta de información o fueron un poco descuidados, bastante negligentes o perezosos si sabían qué hacer. Es un elemento interesante en la historia, pero mientras seguimos leyendo aquí, versículo 19, aparentemente los filisteos nunca abrieron el arca. Leímos antes acerca de cuán cuidadosamente debía ser cubierta el arca por los levitas cuando no estaba en el tabernáculo, pero aquí en Bet-Semes ese tipo de cuidado no se tomó. 1 Samuel 6:19. Entonces Dios hirió a algunos de los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. ¿Cómo abrirla sin tocarla? Tuvieron que tocarla, quitar la tapa. Entendamos esto, hubo alguna logística aquí. Dios no imposibilitó que miraran dentro del arca del Señor. Y dice que mató 50,000 personas. La Reina Valera dice que 70 hombres, 70. Y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había herido con una plaga tan grande. Los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién podrá estar delante del Señor, ese Dios santo? ¿Y a quién mandaremos esta arca después de nosotros? Algunas lecciones aquí a aprender de este corto periodo de tiempo. La cercanía con Dios todavía significa respeto y reverencia por Él, y los límites los establece Dios. Hay consecuencias por ser descuidados y especialmente hay consecuencias si se sabe hacer lo correcto. Dios debe ser respetado y adorado de la manera que Él elija, no de cualquier forma que nos parezca buena o conveniente a nosotros en ese momento. El quinto lugar al que va el arca desde aquí
lo vemos en 1 Samuel 6, 21. Es Kiriat Jearim. Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim y dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Desciendan y suban al lugar de ustedes. Los hombres de Kiriat Jearim vinieron, subieron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que guardara el arca del Señor. Kiriat Jearim era una ciudad cercana, a unos 21 kilómetros al oeste de Jerusalén. Su recorrido la había llevado desde Sinaí hacia arriba y a través del río, hacia los filisteos junto al mar. Ahora se dirigía como en un camino de regreso. Es como un gran número 9 trazado desde la parte inferior. El arca continúa moviéndose cada vez más cerca de Jerusalén, pero se detiene por un periodo bastante largo. ¿Por qué no llevarla a Silo de regreso, donde había estado originalmente, después de 7 u 8 meses? Como leímos, Silo iba a ser destruida. 1 Samuel 4:12. Vayamos ahí un par de capítulos antes de donde estábamos en Kiriat. 1 Samuel 4:12. Aquel día un benjamita corrió desde la línea de batalla y llegó a Silo, sus vestidos rasgados y tenía tierra sobre su cabeza. Esa es la última mención de Silo en el registro histórico en 1 Samuel. Y parece que la ciudad probablemente fue destruida por los filisteos. Leímos antes en el Salmo 98 que Dios abandonó su morada en Silo. Esto pudo haber sido cuando eso sucedió, así que no es a donde le enviarían de regreso, sino había donde regresar. No se sabe mucho acerca de Abinadab, el que recibió el arca en Kiriat Jearim, solo que tenía 3 hijos, uno de los cuales aquí es Eleazar, el que fue apartado para cuidar el arca. Josefo dice que Abinadab era un levita que era conocido por su rectitud y por lo tanto considerado un guardián apropiado del arca. El Antiguo Testamento de alguna manera corrobora implícitamente esta descripción porque se permite que el arca permanezca allí y el mismo tipo de daño que vimos tanto en Filistea como en Bet-Semes no le sucede allí a Abinadab. El hecho de que Eleazar y su padre no murieran ni fueran dañados en el servicio del arca sugiere que eran levitas que estaban siguiendo mejor los requisitos al menos que sus predecesores, y este arreglo parece funcionar por un tiempo, Dios lo permite. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, versículo 2. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kiriat Jearim pasó mucho tiempo, unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por el Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten de en medio de ustedes todos los dioses extraños y las astartés, y preparen su corazón para el Señor. Sírvanle solo a Él y Él los librará de mano de los filisteos. 1 Samuel 7:13, seguimos leyendo. Dios les ayuda a derrotar a los filisteos, a recuperar gran parte del territorio. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían capturado de Israel fueron devueltas a Israel, desde Cron hasta Gat. Israel también libró su territorio del control de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Mientras tanto, el arca permaneció en esta ciudad esperando. Un par de lecciones de este periodo de 20 años. Si se piensa en el arca, había sido sacada del tabernáculo y separada, fue a los filisteos y ahora había regresado a un par de ciudades en Israel. Pero no vemos que el tabernáculo, la tienda y el arca sean reunidos otra vez en todo ese tiempo. La adoración de Israel a Dios estaba fragmentada, incompleta, inconsistente. Mientras que antes tenían un lugar al cual ir para celebrar las fiestas y adorar a Dios, aquí están en una configuración diferente. Situaciones como esta pueden ayudarnos a entender por qué, cientos de años después, en 2 de Crónicas 35:18, se hace una descripción y una declaración como esta, cuando el rey Josías restaura las prácticas de adoración. 2 de Crónicas 35:18 dice: no había sido celebrada en Israel una Pascua como esta desde el tiempo de Samuel.
Ni ninguno de los reyes de Israel celebró una Pascua como la que celebró Josías, con los sacerdotes, levitas y todo Judá e Israel que se hallaron ahí junto con los habitantes de Jerusalén. Por muchos, muchos años el pueblo no había estado adorando a Dios de manera constante, guardando las fiestas y haciendo sacrificios. No es de extrañar que los arqueólogos, cuando van a buscar en esta tierra evidencia de Israel, de la adoración a Yahweh, no encuentran mucho de eso, porque en gran parte no estaba ocurriendo. Mientras el arca estaba en la casa de Abinadab, parece que ningún rey o sacerdote que conozcamos buscó restaurar la adoración apropiada, excepto como leemos aquí lo que Samuel hizo. Algunas personas permanecieron como guardianes fieles, sirvieron como levitas fieles lo mejor que pudieron, esperando cuál sería el siguiente paso en lo que Dios haría. El sexto lugar aquí es Jerusalén. El arca finalmente es llevada de regreso a Jerusalén, pero no sin dificultad. Primera de Crónicas 13. Durante este periodo, Samuel está trabajando con Saúl. Saúl es hecho rey, David pelea contra Goliat, Saúl persigue a David y a sus hombres por años. Eventualmente Saúl es rey, Saúl es asesinado, David es coronado rey. Y en 2 de Samuel 5, él establece la capital en Jerusalén después de tomarla de los jebuseos. 1 de Corintios 13:1. Él hace un esfuerzo por llevar el arca a Jerusalén. Y Crónicas 13, versículos 1 al 4. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenas y con todos los oficiales y dijo David a toda la congregación de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y con ellos a los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor para que se reúnan con nosotros y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios. Porque desde el tiempo de Saúl no le consultamos, y toda la congregación dijo que se hiciera así porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Había una intención correcta aquí, un deseo de traer de vuelta el arca para adorar correctamente a Dios. 1 Corintios 13:5. Entonces David reunió a todo Israel desde Silhor en Egipto hasta Lebo-Hamat para traer de Kiriat Jearim el arca de Dios. David subió con todo Israel a Baala, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, un nombre distinto para el mismo lugar, para subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que tiene su trono entre los querubines, sobre la cual es invocado su nombre. Luego colocaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. Aquí se nos da a conocer una nueva información. Ya conocíamos a uno de los hijos de Abinadab. Aquí hay dos más. Usa era probablemente también un levita que había estado alrededor del arca. Si había estado en la casa de su padre por 20 años, él estuvo alrededor de ella por probablemente gran parte de ese tiempo. Quizás se le volvió demasiado familiar. Quizá también se volvió un poco descuidado. ¿Por qué estaban usando el método filisteo para transportar el arca, en lugar de seguir las instrucciones de Dios? No lo sabemos. Pero ponerle en un carro ya estaba quebrantando lo que Dios había mandado. Versículo 9:1. Primera de Crónicas 13:9. Cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sujetarla, porque los bueyes tropezaron. Entonces el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano para tocar el arca y murió allí delante del Señor. Después de este percance, David detiene el traslado del arca. Un par de capítulos después, en Primera de Crónicas 15, se retoma la historia después de una preparación un poco más cuidadosa. Primera de Crónicas 15:1. David construyó casas para sí en la ciudad de David y edificó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser traída sino por los levitas, porque a ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. Después de más de 350 años, después de que fue construida, David dice que deben moverla correctamente.
Y reúne a Israel, los sacerdotes y levitas se consagran, se les recuerdan los procedimientos y el arca es llevada a Jerusalén, donde permanecerá hasta que sea colocada en el templo que Salomón finalmente iba a edificar. Si vemos en Primera de Reyes 8, la dedicación de ese templo cuando Salomón lo termina, Primera de Reyes 8 y versículo 2 es la dedicación del templo. Y se congregaron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta en el mes de Etanim, que es el mes séptimo. Fueron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. Luego subieron el arca del Señor, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los subieron. El rey Salomón y con él toda la congregación de Israel que se había reunido junto a él estaban delante del arca, sacrificando tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni numerar. Una gran celebración. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, de modo que los querubines cubrían el arca y sus varas por encima. Versículo 8. Las varas eran tan largas que los extremos de las varas se podían ver desde el lugar santo que estaba delante del santuario interior, pero no se podían ver desde afuera. Y allí habían quedado hasta el día de hoy. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Después de todas sus travesías hasta ahora, el arca otra vez era el punto focal de la adoración de Israel a Dios, el punto focal de la gloria de Dios demostrable en este lugar. Dios deseaba un lugar permanente y cercano, y lo desea en nuestras vidas igualmente. Cuando se respetaba el arca como símbolo de la presencia de Dios, era una gran bendición. Cuando se trataba con demasiada familiaridad, con demasiada confianza, con falta de respeto, ni siquiera las buenas intenciones superan la acción incorrecta. Primera de Reyes 6. El séptimo lugar del que hablaremos no es en realidad un lugar. Primera de Reyes 6, 11. Entonces vino la palabra del Señor a Salomón, diciendo: respecto a este templo que tú edificas, si caminas en mis estatutos y pones por obra mis decretos, y guardas todos mis mandamientos andando de acuerdo con ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a tu padre David. Habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandaré mi pueblo Israel. Esto es, como siempre fue, condicionado a la obediencia de ellos. Durante los siguientes aproximadamente 380 años, reyes de Israel se levantarían y caerían y el arca permanecería aquí en el templo. Ezequiel 9. A Ezequiel se le da una visión de lo que sucedería al final del tiempo del arca. Ezequiel 9, 9. Y él me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es demasiado grande. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de injusticias, porque han dicho: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor no ve. Todos estos reyes después de Salomón, buenos y malos, la división de la nación en dos, el reino del norte y del sur, los diversos reyes que transcurrieron durante esos 300, casi 400 años. El Señor ha abandonado la tierra, el Señor no ve. En cuanto a mí, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Haré recaer su conducta sobre sus propias cabezas. Ezequiel 10:4. Otra vez se le da una visión de lo que va a suceder. Ezequiel 10:4. ¿Cómo será eso? Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los querubines hacia el umbral del templo, y el templo fue llenado por la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Se está moviendo desde el arca hasta el frente del templo, al umbral. Hebreos 10:18. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo
y se colocó encima de los querubines. La gloria del Señor aquí en esta visión se aparta del templo lentamente, simbólicamente. Ya no estaría allí después de este punto. Ezequiel 10:19. Los querubines alzaron sus alas y ante mi vista se elevaron de la tierra. Cuando ellos salieron, también salieron las ruedas que estaban junto a ellos, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Otra vez, la gloria está saliendo del templo en esta visión. Cuando Israel fue capturado en 587-86 a.C., el mismo Ezequiel es llevado a Babilonia. Y el arca en este punto se pierde. No sabemos si fue escondida antes, si fue ocultada, destruida, incautada, llevada a Babilonia. No lo sabemos, solo desaparece. Pero sí sabemos por 2 de Crónicas 36 que la destrucción del tiempo es completa. 2 de Crónicas 36:18. Allí leemos: Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo fue llevado a Babilonia. Luego incendiaron la casa de Dios y la derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Eso fue trágico, pero el castigo de este exilio era necesario. Los objetos físicos no eran lo importante, como hemos visto. El reconocimiento de lo que era santo, de lo que estaba conectado con Dios y cómo el pueblo necesitaba comportarse, pensar y actuar en la búsqueda de la relación que Dios ofrecía, ese siempre fue el propósito de estos objetos. El octavo lugar que necesitamos tratar, vamos a Mateo 1:20. Podemos ver el efecto del arca, ese símbolo de la presencia de Dios. En un lugar más aquí, Mateo 1:20. Mientras él pensaba en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Jesús vino para hacer esto posible, para resolver el problema de la relación de la humanidad con el pecado y la muerte, para poner a disposición el Espíritu Santo para nosotros, para habitar entre la humanidad. Lucas 17:20. Lucas 17:20. Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió diciendo: El reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán: miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Está entre ustedes, como dicen algunas traducciones. Y lo dijo refiriéndose a sí mismo. La presencia de Dios estaría con la humanidad entre ustedes de una manera nueva, de una manera que solo Jesús podía hacer posible. Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El arca física ya no era necesaria. Ya no se necesitaban más cortinas ni barreras. Puesto que Cristo era Dios con nosotros, su presencia está entre la humanidad de esa manera. Su sangre derramada refleja el propiciatorio supremo, la posibilidad del perdón por el pecado. Por medio del Espíritu Santo que se nos da, tenemos acceso a la presencia de Dios. El noveno lugar del que hablaremos es el templo celestial. No tiene arca. Veamos Hebreos 8. Se nos dice en Hebreos 8 que el tabernáculo, el templo,
y todo su contenido fueron modelados según algo más, algo en el cielo. Hebreos 8:5. Sirven como copia y sombra de las cosas celestiales. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto Él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Hebreos 9:23, siguiente capítulo. 9:23, Hebreos. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Pero las cosas mismas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Cristo, como entendemos, hizo que el sistema de sacrificios y el templo físico ya no fueran necesarios. Vamos a Jeremías. Jeremías 3. Él previó un tiempo cuando esto sucedería, no solo para Israel, no solo para la iglesia que surgía en el Nuevo Testamento con la que él comenzó a trabajar, sino para toda la humanidad, un tiempo que aún está por delante de nosotros. Jeremías 3, 14. Jeremías 3:14. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, porque yo soy su Señor, dice el Señor. Los tomaré, uno por ciudad y dos por familia, y los traeré a Sión, les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y discernimiento. Y acontecerá, dice el Señor, que cuando se multipliquen y sean fecundos en la tierra, en aquellos días ya no dirán: el arca del pacto del Señor, el arca del pacto del Señor. No vendrá a la mente ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni la volverán a hacer. En aquel tiempo a Jerusalén la llamarán trono del Señor. Todas las naciones se congregarán en Jerusalén por causa del nombre del Señor, y no andarán más según la dureza de su malvado corazón. Eso sucederá en el milenio dentro del reino de Dios. El arca del pacto, del testimonio, no es solo una caja mítica. No es un talismán, no es un arma. El deseo de Dios es habitar con su pueblo, entre ellos, entre nosotros. Pero su presencia requiere reverencia y un acercamiento correcto. Él decide cuál es ese acercamiento. No es algo que deba tomarse a la ligera. Hay consecuencias por ser descuidados, especialmente cuando se saben hacer las cosas bien. La proximidad, simplemente estar en o cerca de lo que Dios está haciendo, cerca de sus instrucciones y de sus caminos, no es suficiente. Sus instrucciones tienen que cambiarnos. Debemos hacerlas parte de nosotros, no solo estar al lado de ellas. El tiempo, la herencia, padres, abuelos, esa no es la base sobre la cual se nos evalúa, no lo es. Los israelitas miraban su historia y decían: bueno, estamos bien, tenemos el arca con nosotros. Esa no es la base sobre la cual se nos evalúa. Dios desea un lugar permanente y cercano en nuestras vidas, literalmente dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesucristo, su propio sacrificio y la ayuda que tenemos en el Espíritu Santo que Él hizo posible, y la revelación del Padre que Él trajo hacen posible una relación con Dios para nosotros. Esto está en un nivel completamente distinto al que estaba disponible para Israel antiguo. Un símbolo externo debe pasar a ser una realidad interna para nosotros, y puede serlo si nos volvemos a dedicar al tipo de vida de obediencia que Él nos pide.